En la discusión que hemos tenido, tanto entre nosotros informalmente hasta ahora, como en las exposiciones que hemos escuchado, yo creo que puede afirmarse que tenemos un diagnóstico considerablemente compartido. Estamos todos más o menos de acuerdo en que el régimen político chileno es un régimen altamente concentrado en el presidente de la República o presidencia de la República, lo que se llama el hiperpresidencialismo chileno, pero que sin embargo es un sistema o un régimen político que incapaz de proveer soluciones, que lleva a la confrontación entre poderes y que esa confrontación implica bloqueo, etc. La deslegitimación actual del sistema político, en mi opinión, está vinculada a esta característica del régimen político chileno, que es, en mi impresión, generalmente compartida. La fuente, en mi opinión, del problema de legitimación que ha llevado a la crisis política actual, está en la incapacidad de la política institucional para conducir y realizar demandas sociales, precisamente por la ineficacia del sistema político, del régimen político. Por eso, creo yo, lo fundamental de esta nueva Constitución, no lo único importante, por cierto, pero lo que está en la base, es la necesidad de dar solución a ese problema. Y eso implica crear un régimen político democrático eficaz. El régimen político es solo una parte de esa respuesta. Por cierto, hay una cuestión de descentralización, de plurinacionalidad, por cierto, pero estamos hablando ahora de la parte que le corresponde a la discusión sobre el régimen político. En mi opinión, mantener un sistema como el actual, con el argumento de que la legitimación política exige la elección directa del presidente de la República, de la presidencia de la República, y eso excluye posibilidades alternativas, de modo tal que nos impide solucionar el problema de gobernabilidad, sería un grave error, porque estaríamos dejando que una cuestión que no es lo fundamental dificulte la solución del problema que yo creo que sí es fundamental, que es esta falta de eficacia y de gobernabilidad del régimen político actual. En ese diagnóstico, mi impresión es que eso es un diagnóstico bastante común. La consecuencia de ese diagnóstico, es que la política chilena se ha ido tornando electoralista y ha generado frustración, y en esa frustración está la deslegitimación. De ese diagnóstico común, y por supuesto, a medida que avanzamos, esta comunidad se va disolviendo, evidentemente, pero de eso se trata la conversación. De ese diagnóstico común se sigue una forma genérica de solución. El régimen político necesita fomentar una conducción política coordinada entre los poderes centrales del Estado. Algunas de las soluciones buscan lograr esto sin afectar el carácter presidencial del régimen político chileno. Y para eso atacan, sin embargo, ciertas manifestaciones que a mi juicio son superficiales, o ciertas características que no solucionan el problema de fondo, en mi opinión, y que no se hacen cargo de las razones que han llevado a esa característica. El hiperpresidencialismo chileno es un intento de respuesta a este problema de bloqueo que se genera cuando hay oposición entre poder ejecutivo y poder legislativo. La solución chilena, que no es la única solución posible, pero que ha sido la solución de la tradición constitucional chilena, radica en darle poder a la presidencia de la República para solucionar ese bloqueo. Esa fue la solución que se adoptó en la crisis sobre la ley del presupuesto, que fue una de las cosas que llevó a la crisis de 1925. Esa es la solución que está detrás de la iniciativa exclusiva. Esa es la solución que llevó originalmente en 1970 a la creación del Tribunal Constitucional, etc. Darle poder al presidente de la República, al presidente o presidenta de la República, para, si me lo permiten, pasar por arriba del Congreso y de ese modo asegurar eficacia y gobernabilidad en contexto de bloqueo recíproco. Un minuto, Fernando. Entonces, en la medida en que la solución sea disminuir el poder de la presidencia de la República sin solucionar este problema, entonces el problema se va a agravar. Nuestra pregunta, creo yo, la solución a nuestra pregunta es cómo unir el destino y la suerte de la Cámara Política y del Gobierno. Esa es la cuestión, cómo unirla. La respuesta, a nuestro juicio, es que el Gobierno surja de la Cámara Política y que responda ante ella. Esto es lo que habitualmente se conoce como un régimen parlamentario, que distingue la jefatura de Estado de la jefatura de Gobierno, que alinea de ese modo al Congreso y al Gobierno y que asegura, en la medida en que un régimen político puede asegurar, que el Gobierno tendrá los medios institucionales para llevar adelante su programa, de modo que los ciudadanos y ciudadanas puedan observar que el hecho de que un programa resulte exitoso significa que se va a realizar, y de ese modo
los ciudadanos y ciudadanas podrán ver que la política institucional no es un asunto de los políticos y las políticas, diríamos ahora, sino que en realidad es una cuestión, es un instrumento para realizar una voluntad popular. Eso supone la capacidad del régimen político de actuar con eficacia. Y para eso es necesario producir alineación entre los poderes centrales del Estado. Y en mi opinión, en nuestra opinión, la manera de producir esa alineación no es predicando, no es diciendo debe haber alineación, no es diciendo sería bueno que cooperaran, es configurando el régimen político de modo de asegurar esa coordinación. Y por supuesto, el régimen político por sí mismo, termino ahora, el régimen político por sí mismo no puede garantizar el resultado de la coordinación, porque ninguna cuestión en particular puede asegurar ningún resultado final, pero sí puede contribuir a fomentar y hacer probable esa alineación. Eso es lo que hace un régimen que vincula la suerte, que une la suerte del gobierno con la suerte de la Cámara Política. Y eso es precisamente lo que un sistema presidencial como el que nosotros tenemos no produce, porque produce desalineación, produce confrontación, produce oposición. Mientras no solucionemos ese problema, mi impresión es que no vamos a tener un régimen político eficaz, y mientras no tengamos un régimen político eficaz, no tendremos una política que pueda ser legitimada, como toda política legitimada democrática debe ser legitimada, siendo vista como un instrumento para la realización de la voluntad popular. Muchas gracias.